Capper había estado inquieta durante el largo viaje, pero ahora permanecía perfectamente quieta. Mientras Bon Carter desmontaba. 20 años de ausencia deberían haber significado decadencia. Abandono, la lenta rendición de la madera y el metal al viento implacable de la pradera. Pero la puerta del corral colgaba perfectamente recta, sus bisagras aceitados y silenciosas. La puerta del granero estaba entreabierta, revelando nada más que oscuridad en su interior. Pero de algún modo insinuando que alguien había estado allí recientemente. Bon bajó de la silla, sus botas golpeando una tierra que se sentía familiar y a la vez extraña bajo sus pies. La ventana de la casa del rancho lo miraba como cuencas vacías, pero el vidrio estaba limpio. Demasiado limpio para un lugar que se suponía olvidado desde hacía 2 décadas. Su familia se había ido. Eso lo sabía por la carta que lo encontró 3 pueblos más allá. Lo que no sabía era por qué la propiedad parecía como si hubiera estado esperando su regreso. Su yegua, una ejemplar tranquila llamada Capper, resopló y arañó el suelo cerca de la entrada del granero. Nunca antes había estado allí, y sin embargo se movía con un propósito hacia un punto específico en la tierra. Sus cascos raspando con insistencia lo que parecía tierra común. Pero los caballos no cavan sin razón. Y mientras Bon observaba, algo metálico captó la luz de la tarde justo debajo de la superficie. El cofre era más pequeño que un ataúd, pero más grande que una caja de joyas. Sus esquinas de bronce estaban cubiertas por una pátina verdosa de antigüedad. En su interior, envueltos en tela aceitosa, yacían documentos que no deberían existir. Cartas escritas por la mano de su padre a personas que Bon nunca había oído nombrar. Títulos de tierras que se suponía no eran suyas. Y una fotografía de su padre estrechando la mano de un hombre cuyo rostro había sido cuidadosamente rasgado con un cuchillo. Pero fue el último objeto lo que hizo que las manos de Bon temblaran. Una carta dirigida a él, escrita con la letra cuidadosa de su padre. Fechada exactamente una semana antes de su muerte, 5 años atrás. Una carta que debería haberle llegado hacía mucho tiempo, pero que de algún modo nunca le fue entregada. Las manos de Bon temblaban mientras sostenía la carta, amarillenta por el tiempo, pero aún legible. La tinta se había desvanecido ligeramente durante los 5 años desde la muerte de su padre. Y aún podía oler el aroma familiar del tabaco de pipa impregnado en el papel. Una semana antes de que Silas Ward muriera, había escrito esa carta y la había escondido en el cofre. Sabiendo que algún día su hijo regresaría. La carta era breve, escrita en la caligrafía esmerada que Bon recordaba de las lecciones de la infancia en la mesa de la cocina. Hijo, si estás leyendo esto, entonces Capper encontró lo que estaba destinada a encontrar. El cofre guarda más que documentos. Guarda la verdad sobre por qué tuviste que marcharte hace 20 años. No huías por vergüenza. Huías del peligro, un peligro que aún existe hoy. No confíes en nadie del pueblo hasta saber de qué lado están. El mapa al fondo del cofre te mostrará dónde está tu verdadera herencia. Pero ten cuidado, Malachi Brooks ha estado vigilando este lugar, esperando tu regreso. Él sabe del cofre y sabe lo que contiene. Tienes 3 días antes de que se dé cuenta de que lo encontraste. Úsalo sabiamente. Tu padre que te ama, Silas Ward. Bon se dejó caer sobre un balde volcado junto a la pared del granero, con la mente dando vueltas. 20 años atrás, había huido de ese lugar lleno de vergüenza. Tras una pelea que dejó a su hermano menor, EMTT, inconsciente y sangrando justo en el lugar donde ahora Capper estaba parada. Todo el pueblo se había vuelto contra él, llamándolo violento, inestable, peligroso. Su padre no dijo nada en su defensa, simplemente lo vio partir hacia la oscuridad con ojos fríos y decepcionados. Ahora, esa carta sugería que todo lo que él creía sobre aquella noche estaba equivocado.
El mapa al que su padre se refería mostraba líneas de propiedad que se extendían mucho más allá de lo que Bond recordaba que pertenecía a su familia. Derechos minerales, derechos de agua, concesiones de tierra que podrían haberlos hecho inmensamente ricos. Pero si eso era cierto, ¿por qué habían vivido siempre con tanta modestia? ¿Por qué su padre se había matado trabajando en un rancho que apenas los mantenía? Capper relinchó suavemente y giró la cabeza hacia la casa. Sus orejas se alzaron tensas, atentas. Bond siguió su mirada, y su corazón se detuvo un instante. Huellas de neumáticos frescas conducían desde el camino principal hasta el porche. La marca era tan reciente que el polvo aún flotaba en el aire de la tarde. Alguien había estado allí dentro de la última hora. Alguien que había conducido directamente hacia la casa como si fuera suya. Y por la profundidad de las huellas, se habían ido llevando algo pesado. Algo que habían sacado del interior del antiguo hogar abandonado de su familia. La puerta principal colgaba abierta como una boca congelada en un grito, revelando el interior desmantelado de lo que alguna vez fue el hogar de infancia de Bond. Cada mueble había desaparecido. Cada portarretratos arrancado de las paredes, dejando apenas las marcas descoloridas donde habían colgado durante décadas. Incluso las tablas del suelo mostraban huecos donde alguien había arrancado secciones específicas, buscando algo escondido debajo. Bond cruzó el umbral con cautela, sus tacones resonando en el espacio vacío. La casa olía a actividad reciente. A serrín, sudor y algo más que no podía identificar. En la cocina, las puertas de los gabinetes colgaban abiertas, revelando estantes vacíos que habían sido minuciosamente revisados. Pero fue la mesa de la cocina lo que lo detuvo en seco. Alguien había tallado palabras frescas en la superficie de madera con una hoja afilada. Demasiado tarde, Carter. Deberías haberte quedado lejos. El dormitorio de su padre había sido saqueado con más violencia que el resto de la casa. El colchón estaba rajado, con su relleno esparcido por el suelo como copos de nieve de algodón. Los cajones habían sido arrancados por completo de las cómodas y arrojados contra las paredes. Pero quien lo hizo había pasado por alto algo crucial. Una tabla suelta del suelo junto a la ventana que Bond recordaba de su niñez, donde su padre solía esconder los regalos de Navidad. Debajo de la tabla yacía un pequeño diario de cuero. Sus páginas llenas de la caligrafía precisa de su padre. Las entradas comenzaban 21 años atrás, justo un año antes de que Bond huyera del rancho. Malachi Brooks hizo otra oferta hoy, duplicó su propuesta anterior por los derechos mineros. No sabe que ya descubrí lo que hay debajo de nuestra tierra. Pero su insistencia me dice que alguien más sí lo sabe. Temo por la seguridad de mi hijo. Si algo me pasa, he dejado instrucciones con Clarabel. Ella es de confianza. Nadie más en el pueblo lo es. Las entradas continuaban durante meses, detallando reuniones secretas, amenazas. Y una conspiración creciente que involucraba a varios personajes prominentes del pueblo. Pero fue la última entrada lo que hizo que la sangre de Bond se congelara. Se llevaron a EMTT esta noche. Dijeron que lo devolverán a salvo si firmo los derechos mineros. Pero ahora sé demasiado sobre sus otros negocios. No pueden permitirse dejarnos vivos. He enviado palabra a Bond para que regrese a casa, pero rezo para que no venga. Lo que ellos no saben es que Clarabel y yo movimos el verdadero tesoro hace 3 días. El mapa en el cofre los llevará solo a agujeros vacíos. Pasos resonaron en el porche frontal, lentos y deliberados. Alguien se acercaba a la casa, y por el ritmo medido, no intentaban ocultar su presencia. Bond cerró rápidamente el diario y lo guardó dentro de su chaqueta. Luego se deslizó silenciosamente hacia la ventana trasera. Pero justo cuando alargaba la mano hacia el pestillo,
Una voz familiar lo llamó desde la sala delantera. Una voz que no había oído en 20 años y que esperaba no volver a escuchar jamás. Clarabel entró en la sala principal, su cabello castaño ahora salpicado de hilos plateados. Su rostro marcado por los años que Bond se había perdido. Se movía con la misma gracia silenciosa que él recordaba de su breve romance, 20 años atrás. Pero sus ojos ahora llevaban un cansancio que antes no existía. Sostenía una escopeta con la soltura de quien aprendió a usarla por necesidad, no por elección. «Puede salir, Bond Carter», dijo suavemente. «Vi a Capper afuera, y esa yegua tuya está demasiado bien entrenada como para alejarse mucho de su jinete. Además, llevo 3 horas vigilando este lugar, esperando tu llegada». Bond emergió desde el fondo de la casa, con las manos visibles y vacías. Clarabel lo observó con la mirada calculadora de quien ha aprendido a no confiar con facilidad. Los años habían sido más amables con ella que con él, pero Bond podía ver el precio de todo lo que había soportado reflejado en las líneas de su rostro. «¿Encontraste el cofre?», dijo. No fue una pregunta. «¿Y leíste la carta de tu padre?», añadió, «la que yo le ayudé a escribir una semana antes de que muriera». Cuando sus manos temblaban demasiado como para formar las letras con claridad. Pero su mente aún era lo bastante aguda para saber que algún día volverías. La revelación golpeó a Bond como un golpe físico. «¿Tú lo ayudaste a escribirla? ¿Pero cómo sabías que la encontraría hoy?». Clarabel apoyó la escopeta contra el marco de la puerta y sacó un pequeño papel del bolsillo. «Porque Malachi Brooks me ha estado pagando para vigilar este lugar durante 5 años. $20 al mes para avisar si alguien se acercaba a la propiedad. Lo que él no sabe es que tu padre me pagaba 50 al mes por lo mismo. Pero con instrucciones muy diferentes. He estado esperando 5 años que regresaras a casa». Le entregó el papel, y Bond reconoció de inmediato la letra auténtica de su padre. «Este es el mensaje real que quería que recibieras». La carta en el cofre fue puro teatro, diseñada para enviar a Brooks y a sus hombres en una búsqueda falsa. Mientras tú descubrías la verdad. Tu padre nunca confió del todo en nadie, pero me confió a mí lo suficiente como para ser su póliza de seguro. La nota era breve, pero devastadora. «Hijo, Clarabel tiene el mapa real y la verdadera historia. Todo lo del cofre fue un anzuelo para los lobos. Tu hermano EMTT está vivo y a salvo, oculto donde jamás lo encontrarán. Pero ha estado esperando 20 años que regreses a casa para limpiar sus nombres y el tuyo. La pelea que te obligó a huir no fue culpa tuya. EMTT fue drogado por los hombres de Brooks para volverlo violento e impredecible. Tú lo estabas protegiendo, no atacando. Ven mañana al viejo refugio en Miller's Creek al amanecer. Ven solo, y ven preparado para luchar por lo que te pertenece». Clarabel observaba el rostro de Bond mientras se leía, su expresión era inescrutable. «Tu padre pasó 5 años reuniendo pruebas contra Brooks y sus socios. Han estado robando sistemáticamente derechos mineros a pequeños rancheros en 3 condados. Usando violencia e intimidación cuando los métodos legales fallaban. Las tierras de tu familia están sobre la veta de plata más rica del territorio. Pero para reclamarla, necesitaban que tú estuvieras fuera del camino». Afuera, Capper relinchó con alarma, y Clarabel agarró su escopeta con reflejos afilados por años de práctica. Por la ventana frontal, podían ver una nube de polvo acercándose rápidamente desde el camino principal. Al menos 6 jinetes venían con la urgencia de quienes acababan de descubrir que habían sido engañados. Malachi Brooks cabalgaba al frente del grupo, su abrigo negro ondeando tras él como las alas de un cuervo carroñero.
Incluso desde la distancia, Bond podía ver la furia helada en su postura. Mientras inspeccionaba el cofre vacío junto al granero, abierto como una tumba profanada. Por la puerta trasera, susurró Clarabel, ya en movimiento. Hay un sótano bajo la cocina que conecta con un túnel. Tu padre lo excavó. Durante la guerra. En caso de que vinieran saqueadores. Lleva al lecho del arroyo, a unos 200 metros al este. Bond tomó el diario desde el interior de su chaqueta y la siguió a través de la cocina saqueada. La entrada al sótano estaba escondida bajo unas tablas sueltas del suelo. Y Clarabel la levantó con la facilidad de quien lo ha hecho muchas veces antes. Ve, le urgió. Yo los retrasaré aquí. Les diré que te marchaste hace una hora. Me creerán porque se supone que trabajo para ellos. No voy a dejarte enfrentarlo solo. La risa de Clarabel no tuvo humor. Bond Carter, llevo enfrentándolo sola durante 5 años. Una conversación más no me matará, pero si te atrapan aquí con ese diario, destruirán todo lo que tu padre luchó por proteger. El sonido de botas subiendo al porche frontal puso fin al debate. Bond se deslizó por la abertura del sótano justo cuando la voz de Brooks resonaba en la casa vacía. Fría y controlada. Señorita Clarabel, siempre puntual como un reloj. Espero que tenga noticias para mí. Desde debajo del suelo de la cocina, Bond podía oír cada palabra con claridad cristalina. La voz de Clarabel llevaba la nota perfecta de cooperación nerviosa. Señor Brooks, señor. Bond Carter estuvo aquí, tal como usted predijo. Encontró el cofre hace unas 2 horas, leyó todo lo que había adentro y luego cabalgó hacia Miller's Creek como un hombre poseído. ¿Y el contenido del cofre? ¿Se lo llevó consigo? La mayoría, señor. Pero dejó caer esto al montar su caballo. Parecía bastante alterado por algo que leyó. Las tablas del piso crujieron justo sobre la cabeza de Bond mientras alguien cruzaba la cocina. La voz de Brooks se volvió más aguda, interesada. Esto es muy interesante. Un mapa al viejo terreno Henderson, donde la mina fue sellada hace 15 años. Y mira esta anotación al margen. Sí. A salvo aquí hasta la primavera. Parece que su amigo, el señor Carter, cree que su hermano está escondido en una mina abandonada. La respuesta de Clarabel fue perfectamente calculada. ¿Debería seguirlo, señor Brooks? Lleva ventaja de quizás 1 hora. Pero esa yegua suya no es precisamente veloz. No hace falta. La mina Henderson es un callejón sin salida, literalmente. Simplemente esperaremos en la boca del cañón y lo recogeremos cuando salga con las manos vacías y el corazón roto. Envía 3 hombres esta noche. Mañana, Bond Carter estará lo bastante desesperado como para escuchar razones. Los pasos se alejaron de la cocina, pero las últimas palabras de Brooks aún se oyeron con claridad. Y señorita Clarabel, su pago mensual se incrementa a $30. Ha demostrado ser muy valiosa para esta empresa. Después de que los jinetes se marcharon, Clarabel levantó la trampilla del sótano y ayudó a Bond a salir. Su rostro estaba pálido, pero resuelto. Tomaron el anzuelo perfectamente, dijo con una sonrisa tensa. Ahora tenemos hasta el amanecer para llegar al verdadero punto de encuentro. Y advertirle a EMTT que su hermano finalmente ha vuelto a casa. El viejo refugio en Miller's Creek seguía exactamente donde Bond lo recordaba. Pero la estructura había sido reforzada con madera nueva y una puerta metálica sólida. Clarabel lo guió en la oscuridad antes del amanecer por un sendero sinuoso que evitaba el camino principal. Moviéndose con la seguridad de quien había recorrido esa ruta muchas veces. Dentro del refugio, una linterna se encendió, revelando una figura que Bond apenas reconoció. EMTT Sloan había dejado de ser el adolescente delgado que Bond recordaba. Ahora era un hombre robusto como una montaña,
con hombros amplios. El rostro curtido y alerta. Una gruesa cicatriz recorría su sien izquierda hasta la mandíbula. Una marca permanente de la noche que cambió sus vidas. Hermano, dijo Emmett simplemente, poniéndose de pie desde una silla de madera. La palabra no llevaba reproche, solo un cansancio profundo de quien ha esperado demasiado tiempo. Creí que te había hecho daño, respondió Bond con dificultad. Creí que podrías haber muerto por lo que te hice. Todo el pueblo decía que yo era peligroso. Emmett negó con la cabeza. Todo el pueblo fue pagado para decir eso. Brooks necesitaba que tú desaparecieras y que yo quedara desacreditado. Esa noche, 3 de sus hombres me acorralaron detrás del salón y me obligaron a tragar el dinum. Lo suficiente como para hacerme actuar como un animal salvaje. Cuando me encontraste, ya estaba fuera de mí por la droga. Clarabel se acercó a una caja de madera en la esquina y comenzó a sacar provisiones. Tu padre y yo movimos a EMTT aquí la noche siguiente a la pelea. Le dijimos a todos que había muerto por sus heridas y lo enterramos en la parcela familiar. Brooks nunca comprobó si había realmente un cuerpo en esa tumba. EMTT se acercó a la ventana y miró a través de una rendija. Durante 20 años, he sido el peón de Clarabel, trabajando en su propiedad con otro nombre, Marcus Wheeler. Hemos reunido pruebas contra Brooks y sus socios, cada terreno robado, cada escritura falsa, cada familia destruida. Volvió la mirada a Bond, con un dolor inconfundible en sus ojos. ¿Sabes cuántos rancheros lo han perdido todo porque no podíamos actuar sin ti aquí? ¿Cuántas familias fueron arruinadas mientras esperábamos el día en que volvieras a casa a luchar con nosotros? Bond sintió el peso de 2 décadas de culpa caerle encima. Nunca debí haberme ido. Debí quedarme y luchar por la verdad. Tenías 19 años, interrumpió Clarabel con firmeza. Brooks tenía al sheriff, al juez y medio consejo del pueblo en su bolsillo. Si te hubieras quedado, estarías muerto. Tu padre tomó la decisión más difícil, dejarte ir para que algún día, cuando estuviéramos listos, pudieras volver y terminar lo que él empezó. EMTT sacó una carpeta gruesa de debajo de la cama y la extendió sobre la mesa. Mapas, fotografías, declaraciones juradas y registros financieros cubrían cada centímetro. Esto es lo que son 20 años de paciencia, hermano. Cada crimen de Brooks, cada ley que rompió, cada vida que destruyó. Mañana llevaremos estas pruebas al mariscal territorial en Silver Ridge. Pero primero, tenemos que sobrevivir esta noche. El sonido de caballos aproximándose rompió la calma del amanecer. Al menos 8 jinetes bajaban por el camino principal hacia el arroyo. Brooks había descubierto el engaño antes de lo previsto. EMTT actuó con rapidez, guardando los documentos en alforjas impermeables. Hay otra salida por el barranco trasero, pero alguien debe entretenerlos lo suficiente para que los demás escapen con las pruebas. Bond revisó su revólver y se dirigió a la puerta. Ese alguien soy yo. He huido de esta pelea por 20 años. Termina hoy. No, dijo Clarabel con firmeza. Termina cuando entreguemos estas pruebas. No cuando tú mueras tratando de demostrar un punto. Brooks quiere que estés furioso y descuidado. No le des lo que quiere. EMTT asintió con un rifle al hombro. Ella tiene razón. Nos apegamos al plan. Clarabel lleva la evidencia a Silver Ridge, nosotros creamos la distracción. Pero no disparamos, a menos que no tengamos otra opción.